acuerda? El famoso salutiamo. Saludamos a todo el mundo. ¡Aló, todo el mundo! Bueno, está cargando, está cargando. Que la fregada. Estamos en vivo, padrecito. Trascendencia en línea. Un rincón para comunicar el amor de Dios en el ciberespacio para que conociendo a Cristo lo amen, amándolo lo alaben y alabándolo lo den a conocer. Trascendencia en línea. Ahora yo no voy a comenzar el programa, hermanos. Ahora vamos a escuchar una voz hermosa que dice... ¡Salutiamo! Hola, todo mundo. ¿Cómo están todos ustedes? Ahora con una sorpresota nos acompaña mi maestro, mi director espiritual, mi promotor vocacional, mi compa, mi peor enemigo. Fui maestro de primaria de este pobre hombre. Imagínense nada más. ¿Desde cuándo nos conocemos? Allá en el Miguel de Cervantes Saavedra. Sí. Por allá por el 82, 83. Sí, con una foto mía. Y ahí estamos, pues, y les saludo con todos ustedes y es un gustote, padre. Felices Pascuas. El padre Arturo Macías. Macías Pedrosa, perrito licenciado. Arturo Macías Pedrosa, de la diócesis ahora de Gómez Palacio, pero antes era de allá, y me cambié hace 13 años, y soy sacerdote desde hace 34 años, y de edad 64 años, ¿no? Entonces, no, desde hace 36 años de sacerdote, y de edad 63 años, maestro en la universidad, maestro 20 años en el seminario, doy clases de italiano, doy clases de formación integral en la Escuela de Medicina, en la UGED, escribo en el periódico El Siglo de Torreón los domingos y vendo menudo los sábados, ¿no es cierto? Muy bien, padrecito. Pues con el gusto de siempre, padre, y celebrando 2 aniversarios importantes para nosotros, padre. Sí. Por ahí usted lo tiene atrás. ¿Qué ocurrió hace 316 años? Pues nada más y nada menos que fue la fundación de nuestro seminario conciliar de Durango. Fue a comienzos del siglo XVIII, el 5 de abril de 1705, siendo obispo de Durango, don Ignacio Díez de la Barrera y Bastida y Bonilla, sí, así se creaba el seminario conciliar. Lo que pasa es conciliar porque el concilio de Trento quiso ordenar la formación de los sacerdotes, y aquí fue uno de los primeros seminarios que se formaron bajo el mandato del concilio de Trento. Y su sucesor, don Pedro Tapiz, ya en el 1712 decidió agregar al colegio de los jesuitas que ya existía, porque los mandó a estudiar a los primeros muchachos del seminario, ciencias eclesiásticas, y que tenemos los nombres, padre. Jerónimo de Morga, Felipe de Muñoz, Marcos de Silva, Ignacio de Estrada y Francisco Javier Páez. 5 jóvenes con los cuales se inició una historia que ya cumplimos en este día, padre, 316 años. Habría que ver todos los sacerdotes que han salido en esos 316 años. Muchos. Por lo menos un mártir, padre. Por lo menos ya tenemos un santo que fue formador del seminario, y los 2 muchachos, tanto Salvador Lara Puente como David Roldán Lara, fueron alumnos del seminario. Parece que también Manuel Morales estuvo por ahí relacionado con el seminario. Esos 3 jóvenes que después dieron la vida por Cristo junto con el señor cura San Luis Batizáenz, pues recibieron formación cristiana y católica en el seminario de Durango. Uno a los 28 años, padre de familia, que después es abuelo de otro sacerdote, el padre Manuel Morales también,
y dos jóvenes, David Roldán y Salvador Lara, que muy empeñosos en la ACJM. Entonces, qué grande es la historia del seminario, ¿no, padre? Sí, además ha habido muchos obispos que también han salido de... De los que nos acordamos, Está dedicado a las... don Antonio López Aviña, don Juan de Dios Caballero Reyes, don Manuel Mireles Vaquera, que todavía está andando por allá en Lerdo, Andrés Sí. Corral Arredondo, el señor cardenal Norberto Rivera Carrera, don Enrique Sánchez Martínez, don Héctor González Martínez, don Arturo Macías Pedrosa, ¿verdad? no, Ya, pero. no, ya hice méritos suficientes para no serlo. Muy bien, entonces, sí, varios obispos, algunos hasta directores de colegios en Roma, o por lo menos dicen que por ahí que el padre, en su tiempo, el padre Andrés Corral Arredondo fue muchas fotos. Mira qué bonitas fotos, padre. Ese es del tiempo del padre Manuel Hidalgo. En el seminario menor, en la hora de las instalaciones del seminario menor de Durango, en donde el padre, en aquel entonces, padre Andrés Corral Arredondo era el administrador, si no me equivoco, del Colegio Mexicano. Creo que hay una anécdota que él era como el chofer, ¿verdad? Del camión ahí del Colegio Mexicano. No, entre en otras Roma. cosas, pero era el ecónomo. El ecónomo, ¿verdad? ¿sí? Sí, administrador, pero que estaba tan metido que hasta le gustaba manejar ahí el Sí, una camión vez del nos colegio. llevó a cosechar uvas para hacer el vino. Y dice que iba a haber vino para 10 años, pero pues los mexicanos nos duró nomás la mitad. Sí. ¿Usted cuando estaba en Roma, padre, fue esa época? Sí, sí. A Entonces, ver. es que, perdón, porque le prendí el teléfono para checar la transmisión y se oyó el saluteamo. Sí. Entonces, padrecito. Estoy esperando a ver quién se acuerda de mí que me quiera saludar. Estos padrecitos pasan, yo pasé muchos años ahí tengo compañeros de secundaria, de prepa, estuve de párroco en San Juanita de los Lagos. Ahí fue donde lo conocí, ¿se acuerda? La familia. En donde por ahí un muchachillo todo nervioso, después de que fue mi maestro en el seminario, a los 14, 15 años, bueno, antes, como a los 13 años me tocó ese deseo de conocer el sacerdocio. Yo fui monaguillo desde los 7 años y hasta los 18 años con que en paz descanse, don Ricardo Rosales Flores, y a los 14, 15 años me fui con el padre Gillo ahí a San Juanita y comenzó el engaño por parte del padre Gillo, que nos dijo que había alberca y que había una cancha de pasto en el seminario. Buen promotor vocacional. ¿Cómo recuerda esas épocas, padre, de promotor vocacional, de maestro, cuando nos regañaba porque decía, no leyeron, no le doy clase, bendigos? Sí, y les echaba una palabrota. ¿Qué se acuerda, padre, del seminario? ¿Qué recuerdos, qué sensaciones tiene después de 300? Bueno, que usted no ha vivido los 316 años, ¿verdad? Mira, lo que ha vivido ya. ¿En qué año entró al seminario, padre, usted? Los que nos están oyendo entienden 1970. 70, entonces quiere decir que tiene 51 años de su vida ligada al seminario. Sí, sí, apenas tenía 13 años. Entonces, entré porque hacía falta sacerdotes. Hubo un accidente muy sonado en 1970, se murieron varios sacerdotes y seminaristas, y entonces dije, pues faltan, pues me meto. Fue un accidente, se quemaron algunos, otros duraron mucho tiempo en rehabilitación. Entonces ahora acaba de morir el padre Tobar. Sí. De ese grupo. Sí, también ha habido mucho, ahora con el COVID, ha habido muchos sacerdotes que han muerto, así es que a ver quién más se anima. Bueno, entonces, ¿usted le impresiona mucho la muerte de seminaristas y un sacerdote en aquel accidente y un perro, el famoso Zundo, que decían el perro del seminario, ¿verdad? Parece que también ahí falleció.
Pues eso no me lo sé. Yo no soy el Sí, perro y sí, no, sí, no me... esa es la historia. De hecho, creo que hubo una confusión porque había varios cuerpos calcinados y no les daba la cuenta. Y entonces parece que era el perrito el que estaba ahí también no les daba la este, cuenta porque, eso no supe. calcinado. Entonces, a ver, padre, le sorprende mucho la muerte de un sacerdote y varios seminaristas. ¿Y Sí, qué pasa en el interior del joven de 13 años, Arturo, en aquella época? mire, como ya, como muchos, yo ya estaba en la parroquia como monaguillo y admiraba a muchos padres y no lo veía como una opción, como algo posible, pero muy lejano. Pero ya cuando vi que faltaban sacerdotes, que se habían muerto muchos y lo que dije, eso es una señal muy grande para también hacerme sacerdote. Ya me hice parecido. Y Eso, entonces entra en el estudié en 70 al 1970. seminario menor. ¿A usted Éramos le tocó todavía la formación de 4 años de latín o ya se había renovado con el concilio, padre? No, no, ya no había latín. Lo acababan de cambiar. Éramos Sí, 70 muchachos que entramos al preseminario. 70. Ujú, al primero. Y de esos 70 nomás nos ordenamos 3. Tres. Yo Mm, cuando entré en el 92 éramos 19 y nos ordenamos 7, pero seminario mayor. ujú. Estoy presentando imágenes de estampitas de ordenaciones sacerdotales. Yo por ahí en un libro tengo una de ustedes, nomás que no me acuerdo dónde, no, ya no la encontré. Es de Padre Valeriano. Señor, tú eres mi Dios, te alabaré y te daré gracias porque has realizado maravillas. Muy bien. Entonces, padrito, pasa el tiempo y el diácono Arturo Macías Pedrosa tiene que llegar a tomar la decisión más, bueno, el seminarista, la decisión más importante de su historia, de su vida, de recibir las órdenes del diaconado. Sí, cuando uno se va a ordenar, siempre tiene uno cierto miedillo, ¿verdad? Seré digno. Por eso es muy importante que tengan un director espiritual. Yo le dije a mi director espiritual, yo no me ordeno, porque estuve en Escobedo, de diácono, y vi la soledad de andar allá en la sierra, por aquellos rumbos, y dije, definitivamente a mí no me gusta la soledad, chao, le saco. Pero mi Fíjese que director, que me conocía bien, dice, es que como tú eres, nunca vas a estar solo. Pues sí, ¿verdad? O sea, no me gustaba estar solo, pero él me conocía bien y decía, como tú eres, nunca vas a estar solo. Y de hecho tenía razón. Así es que no hubo problema. Y de hecho nunca he estado solo. A veces ya quiero estar solito un rato. muy bien, fíjese que a mí me pasó más o menos lo mismo. Yo saliendo del colegio Cervantes, me fui a hacer el preseminario, el seminario menor, y también no me gustó, no quise entrar, no entré, y fue cuando la vida otra vez nos juntó, padre, por iniciativa del padre Marco Vinicio García, que de Dios goce. Él le dijo a mi papá que podía ser útil para mi persona el estar en el Colegio de Ciencias y Humanidades Promedac. Y ahí estaba otro señor que también estaba ahí dirigiendo muchachos, que era el padre Gillo. Entonces, la vida nos ha juntado siempre, padrecito. Y ahí Sí, ya me conoció usted como, ahí fueron los últimos 3 años que usted fue mi director espiritual y me ayudó, ahora sí, a entrar al seminario junto con otro gran varón, el padre Fernando Campos, ay, sí, otro que gran. Dios le dé la vida eterna y que ayudó a muchas personas desde su deficiencia de la enfermedad. Ese hombre, ¿cómo nos ayudó? Sí, le dio Parkinson y duró mucho tiempo así, pero era con una especialidad en psicología. Era muy, muy bueno. Sí, sí. Entonces, padre, llega el momento de la ordenación, se ordena sacerdote Sí. y sus primeros años, pues, en su ministerio sacerdotal, en dónde las pasó, qué hizo y cómo fue que mi Padre Dios le, le hizo llegar a Roma. Vamos a recibir, padre, a nuestro hermano, el padre Juan Carlos Quiroga. Nos acaba usted de contar su historia y permanecemos juntos los tres en Está esta muy bien. transmisión de Trascendencia en línea. Vamos a recibir al padre Juan Carlos Quiroga Esparza.
¡Ay, Quiroga! Ahí está. Padrecito Quiroga, ¿cómo estás? Bájate un poquito tu cámara, padrecito. Y prende el micrófono. Ok, padre. Ok, conectando el audio. Padrecito, entonces, llega el momento de su ordenación y está en su trabajo pastoral y llega al seminario. Y No, llegó directamente como promotor, padre, promotor vocacional o en otro puesto. no, apenas me ordenaron y de poco tiempo, a los pocos meses, 4 o 5 meses, me dijeron, vas para Roma. Y fui a estudiar la licenciatura en Teología Moral en la Academia Alfonsiana de Roma por 2 años. Luego acabándome de ordenar, era de recién ordenado. Y ahí pasé 2 años, luego 20 años en el seminario, regresé a dar clases, y luego volví a ir a otra licenciatura que es la de bioética, ¿Bioética? Uh-huh. que es la con la que coincidimos el padre también. Padre Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches Padre Manuel, buenas noches Padre Arturo y a todos los que idealmente siguen en esa misma conexión de hace 16 años, ¿dices, Padre? Sí, padrecito, 17 de hecho, 17 porque fue en el 2004. Entonces, fíjate que quien nos sigue desde entonces, aquí está Daniel Ramos, desde Las Vegas, Nevada, nos ha seguido desde entonces y está conectado ahorita. Hola, Daniel, Daniel, ya deja de andarles coqueteando con la religión y ya métete al seminario. Y el padre Omar Antillón, desde Chihuahua, también está felicitándonos y saludándonos, que se acuerda del padre Guillo, dice, no sé por qué es el padre Guillo, el famoso padre Guillo. Y también desde Saltillo, Coahuila, mi hermano también nos manda felicitar. Padre Arturo, entonces llega a un estudio de bioética y llega al seminario y luego ahí fue nuestro maestro en el seminario durante muchos años también de teología moral. Ajá. De italiano, de música, de gorditos los sábados y todo lo demás. Siempre el inquieto padre Gillo, ¿verdad? Sí, me metí en mucho. Y luego, pues eso me valió para entrar a la universidad y para andar en otros lados. Sí, no paro. Muy bien. Padre Juan Carlos Quiroga, 316 años del seminario. ¿Qué sentimiento puede albergar un hijo del seminario? Alguien que recibió toda su formación en esta alma mater, bueno, los últimos años en Roma, pero desde el seminario menor hasta toda la filosofía y un semestre de teología con nosotros en el seminario de Durango. ¿Qué te dice 316 años de seminario, padre Quiroga? Pues precisamente, padre, el hecho de que, como mencionas, yo fui alumno del seminario menor, fui alumno del seminario mayor, pero no terminé mis estudios ahí, los terminé efectivamente en el extranjero. A mí principalmente mi idea muy marcada, pues precisamente que es una sola iglesia, no es Durango, no es Roma, no son los legionarios de Cristo. En realidad es una sola iglesia, un solo cuerpo, y yo puedo ir a continuar perfectamente mis estudios en el extranjero. Estudié en la Gregoriana también, tuve esa dicha. Estuve participando en otras instituciones eclesiásticas y bueno, es una misma iglesia. Entonces nuestro seminario es parte, es un granito de arena o un ladrillo, si quieres, en la gran construcción de la iglesia, en el gran edificio de la iglesia. Nuestro seminario ha cumplido 316 años. Eso es una cosa maravillosa. El día de hoy. Estuve en el comité encargado de organizar los festejos de los 300 años. Para ese entonces yo era secretario del seminario, secretario general,
Entonces me tocó estar en la organización y bueno, un orgullo tener una institución centenaria, tener una institución precisamente básica, radical, en el sentido de que es una raíz en todo lo que significa la cultura, en todo lo que significa la ciencia, en lo que significa el derecho y demás en nuestro estado, en el estado de Durango, porque pues tanto la Universidad Juárez como el Seminario de Durango, ambos hunden sus raíces en el Colegio de los Jesuitas. Ambos son herederos de este esfuerzo educativo de los jesuitas. Entonces, el seminario continuó cuando se cierra el Colegio de los Jesuitas, el seminario continuó con los estudios más eclesiásticos y entonces para los estudios más laicos, más liberales, digámoslo así, pues surge el núcleo de lo que será luego la Universidad Juárez del estado de Durango. Es un orgullo, pero el gran orgullo es pertenecer a la Iglesia Católica. Esa iglesia ya 2 veces milenaria, esa iglesia que ha resistido tempestades, que ha resistido guerras, que ha resistido revoluciones, que ha resistido despojos, porque uno de las cosas que yo estuve encargado, tanto en Roma como acá en Durango, ya cuando regreso, es de la biblioteca. La biblioteca del seminario es una riqueza impresionante y tú vas a encontrar volúmenes que pertenecieron a el colegio de jesuitas y después a la biblioteca del seminario. Los vas a encontrar en la biblioteca central de la Universidad Juárez del estado de Durango. Padre, entonces, ¿habrá algunos incunables? ¿Dónde? El seminario. En el seminario hay incunables, pero no, o sea, esto hay que aclararlo. Incunable es un libro que se editó con la primera imprenta. Entonces, los incunables en sentido más estricto son los que se editaron con la imprenta de Gutenberg en Europa. Los que tenemos en el seminario de Durango son los que se llaman incunables mexicanos, que se editaron con la primera imprenta que trajo a México Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. Entonces son incunables, pero incunables mexicanos, en el sentido de que se imprimieron con la imprenta primera que llegó a México, que la trajo la iglesia. Entonces, una historia maravillosa que podemos ir celebrando. Y Padre Arturo, Padre Quiroga, junto con un servidor, y yo llegué ahí como por accidente, en los festejos del seminario de Durango, se piensa tener un programa de promoción los sábados 8 de la noche, que tuvo el nombre de Trascendencia. Duró un año más o menos bajo el cuidado del seminario, y luego nosotros 3, junto con Alejandro Rogero, Alejandro Rogero, se fue ahí el acontecimiento del programa Trascendencia. Padre Arturo, ¿qué recuerdos tiene de aquellas aventuras? ¿Alguna anécdota que nos pudiera contar de en sí del programa Trascendencia? Aquellas carreras que nos dábamos los sábados en la noche, ¿se acuerda? Y bueno, con la gente. Pues siempre tenemos que hacer, pero teníamos que cumplir con eso, pero sí teníamos repercusiones y por eso no lo dejábamos. Pero era un buen ejercicio. Es estar en contacto con la gente. La evangelización siempre puede ser por los medios, por cualquiera de los medios. Decía el Evangelio que desde las azoteas, estas son las nuevas azoteas. Ahora la hemos dejado el radio y ahora lo estamos haciendo por medio de esta comunicación en línea. El documento del Concilio Vaticano II, Intermirífica, ya lo proponía como un gran avance tecnológico de aquella época, 1965,
en que se dijo, la iglesia permite las transmisiones para los enfermos a través de la radio y de la televisión de la Santa Misa. Y nunca pensábamos que en una pandemia iba a ser prácticamente para muchos el único medio de evangelización. Sí, Padre Juan, en este tiempo duró, sirvió mucho. Padre Juan Carlos, tu experiencia y también los afanes que tuvimos y compartimos juntos de esta experiencia de trascendencia, en aquel entonces trascendencia desde el radio, pero ahora ya después trascendencia en línea. Padre. Y pues efectivamente, como tú lo mencionabas, nació por la misma comisión organizadora de los 300 años. Había una subcomisión encargada de medios de comunicación social. Un saludo vaya hasta Nuevo Ideal al padre Víctor Manuel Solís, que era el encargado de la comisión de medios en general. Él iba a cubrir los espacios en radio, televisión, prensa, espectaculares, etcétera. Y él consiguió este espacio ahí en esa estación amiga que durante 8 años fueron. Muchos años. 8 años hasta nos hospedó del 2004 al 2012. Sí, la mejor por el FM. cambio de propietario y la venta de la radio, por eso se suspendió. No por otra cosa. No porque no tuviéramos seguidores, no porque no tuviéramos quien nos escuchara. Entonces, básicamente comenzó, él consiguió el espacio y le dijo al seminario, ahí está el espacio. Entonces, uno de los que hacía cabeza era Sergio Rogero, que me invitó a mí como secretario de la comisión organizadora de todos los eventos a estar, y comencé a ir así como secretario de la comisión, y así fue como yo me integré al programa de Trascendencia. Básicamente después quedamos como encargados, pero el encargado principal era Sergio Rogero en un primer momento de parte del seminario, y él era el que conseguía a los seminaristas que iban semana tras semana, iban a dar algún testimonio, iban a presentar algún canto religioso o alguna cosa de esas, y entonces comenzó a invitarnos a nosotros también. Yo imagino que así comenzaste tú también, que nos invitaba Sergio, y entonces cuando pasó el año jubilar, al cumplirse ya el año jubilar, el espacio se quedó, gracias a Dios, y entonces ya fue que nos quedamos tú y yo. Yo tuve un paréntesis en el tiempo que fui párroco de San Bernardo, y es en ese tiempo donde se integró el padre Gillo prácticamente de tiempo completo junto contigo, y entonces así, cuando ya salió el padre Gillo, yo regresé otra vez, que ya regresé de San Bernardo, regresé yo ahora en lugar del padre Gillo. Entonces básicamente hemos estado un tiempo juntos, un tiempo separados, pero básicamente entre los tres hemos cubierto estos, pues 16 años, los últimos años en realidad, el programa, el eslabón que mantiene esta unidad, pues ha sido tú, Padre Manuel. O sea, sin duda que si no ha sido por tu interés en mantener viva esta pequeña llamita de trascendencia, pues trascendencia se hubiera terminado. Hubiera terminado, padrecito, el tercer año, seguramente, el tercer año, pero gracias a Dios, a mí siempre me ha gustado los medios de comunicación. Yo fui enviado por el seminario a estudiar con los paulinos ese diplomado de comunicación. ¿Dónde? Yo tengo un diplomado en comunicación, pero pues nada ¿México? más, ¿verdad? Sí, con los paulinos en México. En un inicio era para las publicaciones periódicas, el famoso periódico del seminario que se editaba en Navidad y en Semana Santa, ¿se acuerdan? Sí. Las glorias de Stella Maris, o sea, que recogía las glorias de aquella famosa publicación Stella Maris, y que después se llamaba, así nada más, periódico del seminario, que tenía un eslogan de Duc in Altum, ¿se acuerda? Sí, también experiencias de radio había mucho antes que nosotros. Claro.
compadres que también fueron pioneros en estas experiencias. Hasta hay anécdotas que en algunas comunidades, de una manera muy piadosa y muy religiosa, ponían el radio en la capilla, en las transmisiones, y la gente se congregaba en torno a la voz del seminario o en la voz de la iglesia a través de los medios de comunicación. De hecho, si te recuerdas, Trascendencia nació, así le pusimos el nombre nosotros, Trascendencia, la voz del seminario. Claro. Y cuando dejó ya de estar ligado directamente al seminario, le cambiamos el nombre a Trascendencia, Catolicismo al Aire. Claro. Y ahora tú, en esta nueva etapa, le pusiste algo así, Trascenlínea. Sí. Algo así, ¿no? Así Sí, porque durante los primeros 4 años que yo fui párroco en San Luis Batis, ya a través de un grupo de jóvenes de pastoral juvenil, que estuvieron conmigo 4 años transmitiendo también todos los lunes, lo hacíamos a través de una aplicación que se llama Listen 2 Mi Radio, Listen to My Radio, y por ahí salíamos en línea, ¿verdad? Solamente nos escuchaban a través del celular, y cuando ya se abrió estas fabulosas medios como Facebook Live y ahora Zoom, pues nunca pensamos que una persona en Ciudad Lerdo, Durango, o Gómez, padre, en Gómez, ¿verdad? Santa Rosa de Lima, en Gómez Palacio, bueno, en la frontera, porque está en la frontera entre Gómez y Lerdo, y tú estás ahorita en la parroquia de Espíritu Santo, padre. Sagrada Familia de Gómez Palacio. Tú en Sagrado, el Espíritu Santo, y más conocido y más famoso, aquí en Durango es más famoso San Juditas que el Espíritu Santo. Sí. Y aquí en el centro de la ciudad de Durango, parroquia San Luis Batis, pues estamos unidos en esta hermosa transmisión. Entonces, creo, padres, que, y voy a hacer aquí, tristemente, mi tocallito, un cebollazo a ustedes dos. Los considero de veras mis mejores hermanos sacerdotes, mis mejores amigos, y que siempre han estado apoyando a este loquito en muchos proyectos. Sí. Pobre morirá engañado a este. y nos hemos apoyado mutuamente, porque de ahí voy a dar salto al siguiente tema, porque no voy a aprovechar la media hora que nos queda para que nos platiquen las experiencias, tanto en Gómez Palacio como en Durango, que tenemos para esa grande afrenta, padres, que se está realizando, no solamente decía el padre Quiroga, a la vida, digo, a la iglesia, sino a la vida en general. Esa parte sagrada, el don de Dios de la vida humana, que está siendo en este momento totalmente minusvalorada y en grande riesgo. Entonces aquí tengo a los dos encargados de la pastoral de la vida, tanto en Gómez Palacio como en Durango, y que nos digan, padre, comenzamos con las visitas, por supuesto, padre Juan Carlos, si me lo permites, el padre Arturo, que nos diga qué esfuerzos, padre, y qué proyectos tenemos en Gómez Palacio, en este proyecto urgente de defender la vida. Otra de las cosas que hemos coincidido el padre Juan Carlos Quiroga y yo es en esta línea de la lucha en favor de la vida desde la pastoral. Pero ahora tenemos un ataque muy fuerte, pero a la vez los obispos han abierto sus micrófonos y sus documentos juntos como obispos de México para hacer declaraciones. Ya llevan varias muy seguido defendiendo la vida y promoviendo y hablando de la necesidad de hacer conciencia de esto y de quitar a los que promueven este tipo de legislaciones. Que llegaban a la cima del poder, padre, desgraciadamente llegaban a la cima del poder. Por falta de participación. Falta de conciencia sobre eso, ¿cierto? Entonces, pero ciertamente eso es coyuntural, padre. O sea, una legislatura en realidad es coyuntural.
el ataque contra la vida viene de mucho más allá y de mucho más arriba. De hecho, la pastoral de la vida nace precisamente por necesidad. No es una pastoral que exista desde siempre en la iglesia. Esta es una rama pastoral específica, muy nueva, porque Sí, en realidad la gran parte de la pastoral de la vida. vida, sí, desde la defensa, digámoslo así, de la defensa, de la promoción, ¿no? Ha estado ahí presente en la pastoral de la iglesia, pero digámoslo así, en todas las demás pastorales, porque en realidad nuestra pastoral es una pastoral transversal que atraviesa todas las otras pastorales, especialmente ligada a la pastoral familiar. Sí. Entonces, en De hecho, de ahí cuanto también. a promoción de la vida, siempre ha estado presente. En cuanto a defensa de la vida, desgraciadamente, pues a partir del liberalismo, después de la Revolución Francesa, no es el único problema que ha traído muchos otros problemas. Se han venido juntos, ¿verdad? Liberalizaciones de muchas cosas, incluyendo el movimiento feminista, tiene su origen por ahí a finales de los primeros 50 años del siglo pasado, hacia finales, a inicios de la segunda mitad del siglo XX, un movimiento muy fuerte que nace como Sufragista. reivindicación. Pero hay dos tipos de feminismo. Hay un feminismo muy legítimo que obviamente está en contra de la violencia y de la discriminación. Y hay otro feminismo que rechaza lo más femenino de las mujeres, que es la maternidad y que rechaza la parte de santuario de la vida, que es muy propio de la mujer. El hombre podrá ser piadoso, podrá ser bueno, podrá hacer lo que quieras, pero no puede dar a luz. Eso solo lo pueden hacer las mujeres y es una parte de la naturaleza del ser femenino que está ligada a su ser. No se puede negar ni se puede violentar. Entonces, esta otra faceta del feminismo, la parte del feminismo que niega la maternidad o la limita diciendo es que la maternidad en realidad es una carga, en realidad es una cadena que no nos deja a nosotros realizarnos como mujeres ni como trabajadoras, porque al tener que estar cargando un bebé en el vientre, al tener que estar amamantando, al tener que estar cuidando un chamaco, no nos permite realizarnos de la manera que quisiéramos en este aspecto laboral, en este aspecto de relaciones, etcétera. Entonces dicen, necesitamos frenar eso o al menos desligar. Y es lo que se ha tratado, de desligar el ser mujer del ser madre. Y por eso es uno de los eslóganes que manejan muy fuertemente. Madre cuando lo quieras, madre cuando lo desees, pero no a fuerzas, no me puedes Y, imponer el ser madre. y el Y bueno, famoso eslogan, padre Quiroga, que se dice, es que es mi cuerpo. no, esa es otra cosa, esa es una barbaridad, esa es una Ujú. barbaridad, porque ninguno de nosotros en realidad puede decir eso. Sí. Lo podemos decir en un sentido, sí, pero no en un sentido absoluto. Tú puedes decir eso nada más de algo que tú mismo adquieres. No me vas a decir que tú te diste el cuerpo a ti mismo. Ujú. Si tú no te diste el cuerpo a ti mismo, por lo tanto no puedes disponer de manera absoluta. Nadie puede decir, yo soy dueño de mi propio cuerpo. Es un bien No, eres indisponible. dueño administrador de tu propio cuerpo en el sentido de que tú en cuanto individuo eres sujeto, lo que quiere decir que tienes obligaciones y responsabilidades y obviamente derechos, pero se olvidan de las obligaciones
se olvidan de las responsabilidades y todo mundo defiende derechos, pero nadie reclama mis responsabilidades, mis obligaciones. ¿Cuándo has oído tú de una marcha que alguien diga, estoy defendiendo mis responsabilidades? Pues no. Ahí está la fregadera. Padre Arturo, todo el mundo defiende derechos, pero nadie defiende responsabilidades. Y eso defendiendo la responsabilidad del cuerpo de uno, mucho menos disponer de un cuerpo. Ay, no te esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, Padre Eso Arturo, es otra cosa. Pero si ni siquiera de mi propio cuerpo puedo yo afirmar una propiedad absoluta, sino que yo soy administrador de mi propio cuerpo, mucho menos, efectivamente, ese ya es otro cantar y es lo que hace tan grave y tan perverso un aborto, que en ese caso ya no es tu cuerpo, en ese Padre caso es otro cuerpo. Ok. Padre Arturo, yo recuerdo, y me queda que estudié, en los temas de moral, de moral, usted nos dio un tema, bueno, necesitamos un tema de la mentalidad anti-baby, de la mentalidad que iba surgiendo ya desde esos manuales de moral que nos estudiamos en el seminario y que luego se reforzó, sobre todo desde las iniciativas de la ONU, sobre todo desde las dos grandes asambleas que hubo, los dos grandes foros poblacionales, tanto en el Cairo, Egipto, como en China, en Pekín, en donde surgen como una necesidad imperiosa esa mentalidad que ya los padres moralistas nos decían que iba a surgir una mentalidad anti-baby, porque decían que ya somos muchos en el mundo y que ya no cabemos y que habría que formar una mentalidad en donde si no se detenía el crecimiento exponencial de la población, íbamos a morirnos de hambre, nos íbamos a acabar los recursos. Y viendo, Padre Arturo, en ese sentido, el ya un avejentamiento de Europa y de los países de primer mundo. Entonces, Sí, no sé, Padre Arturo, esa cuestión como una política de Naciones Unidas en cuanto a un control poblacional que se ha implementando en nuestros países de América Latina o de África, por ejemplo. sí, Padre sí, Arturo. quieren controlar a las personas, la población, pero nomás la población de los pobres para que no se acaben los recursos que quieren los ricos. Sí, sí es cierto que hay mucho, el mundo ha sido cambiado por la presencia de los humanos, pero la manera de solucionarlo es con una paternidad responsable y no con una matadera, con asesinatos. La paternidad responsable incluye el educar a los hijos para en plenitud, dar la vida en plenitud, como dice el documento de los obispos de México, respondiendo al documento aquel de la Humane Vitae. Los obispos de México hicieron un documento también el 12 el 12 de diciembre de 1970. Y habla de esa necesidad de dar la vida, pero en plenitud. Y eso incluye un análisis bien de la situación. Pero los problemas de la alimentación no es ese el problema. El problema es más bien el control de los bienes por medio de unos cuantos. Sí, porque al final de cuentas yo he hecho una meditación, una reflexión. Por ejemplo, ¿cuántos individuos vivos había, por ejemplo, cuando habían las grandes manadas de bisontes, las grandes manadas de animales que ya los extinguimos? O sea, como que un individuo por otro y el ser humano se ha no solamente enseñoreado a la manera de administrador, sino de dueño de la creación y no está cumpliendo con el llamado original de Dios a someter la tierra y no a destruir la tierra, ¿verdad? Y no dejarla de herencia para los demás, acabársela uno.
Padre Es Quiroga. uno de los problemas, padre, que yo te decía, yo mencionaba uno de esos que surgen en la finales de la segunda mitad del siglo pasado, inicios de la segunda mitad. Uno es el feminismo radical, el otro es el malthusianismo. Ese problema que tú dices es propuesto por el inglés Thomas Robert Malthus. Él es el que propone esa idea y ahorita de hecho estamos viviendo lo que se llama neomalthusianismo, una repropuesta de esta misma idea, pero el fallo fundamental de Malthus es que propone al ser humano solo como consumidor y no lo pone como recurso. La cosa es que el principal recurso de todos no es ni siquiera la tierra, no es ni siquiera el agua, no es ni siquiera los metales. El principal recurso es el hombre. Entonces, el hombre es un recurso también. Entonces, si crece el hombre, crece como recurso también. Entonces, también crecen los recursos, porque el hombre no solo es capaz de sembrar, el hombre no es solo capaz de recoger lo que hay, el hombre es capaz de inventar recursos, o sea, recursos que la naturaleza no tiene, los puede inventar. Entonces, él puede hacer que crezcan los árboles, puede hacer que donde no hay árboles, haya árboles. Él puede hacer que donde no hay comida, haya comida. Entonces, él En la es laguna. el principal recurso. Ese es un ejemplo, es un ejemplo. El hombre no sufre el ambiente, el hombre modifica el ambiente. Es obvio, como dice el padre Arturo, así como puede gozar de los bienes y responsablemente usarlos, también hay el abuso. Y el problema principal es el egoísmo humano. Los recursos son abundantísimos, abundan los recursos. ¿Cuál es el problema? Que el 3% de la población se queda con el 97% de los recursos y el 97% restante de la población tiene que apañársela con solo 3% de los recursos mundiales. Entonces, O sea que, es obvio que hay muchos pobres, pero no porque no haya recursos, sino porque no están bien distribuidos. y yo creo que algo que nos tuvo que haber dejado la pandemia a muchos es verdaderamente un uso racional de las cosas, porque nos tuvimos que ceñir muchas veces a consumir lo que teníamos en casa, por ejemplo. Pero fue bien curioso cómo cuando, yo no sé por qué, la primera ola de anuncios de la pandemia, todos compramos rollo y apañamos el papel higiénico. O sea, que dijeron, alguien dijo, va a ser importante el papel higiénico, y las compras de pánico dejaron a unos con un chorro de papel higiénico para 5 años y uno sin papel higiénico. Además, que es muy importante pensar, están diciendo que los países desarrollados tienen asegurado 3 veces lo suficiente para vacunar a toda su población. O sea, imagínense, Estados Unidos, parte de Europa, Japón y esos países desarrolladísimos ya tienen garantizado 4 veces más de lo que requieren para vacunar a su población. ¿Qué dice esto? Tú le decías, padre Juan Carlos, egoísmo absoluto. Padre Arturo. ¿Sí? Esa presencia del egoísmo es el que se quiere ahora combatir con esa idea de solidaridad universal que el Papa está hablando. Es necesario una comunión de toda la humanidad, pero no en un gobierno tirano o mandón, sino en una solidaridad de que respete la diversidad de todos los países. Y eso es lo que ahora necesitamos. Es cierto que el mundo necesita un orden, porque estamos desordenados. Es más, la ONU está manipulada, y no tiene fuerzas coercitivas para obligar. Nomás da sus opinioncitas. El famoso orden mundial, padre, el famoso nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial del que habla, del que se necesita,
no es el orden mundial de un tirano o de un grupo de 100 personas como es el que quieren hacer ahorita. No, el nuevo orden mundial es el que propone el Papa en esta nueva encíclica de Fratelli Tutti. Y que curiosamente, Fratelli Tutti, algunos que tenían un pensamiento muy, o sea, muy endogámico, muy hacia adentro de la iglesia, nos resultó difícil de entender. ¿Por qué? Porque dijimos, es que el padre es socialista, el papa es socialista, y el padre está metiendo conceptos hasta de la masonería. O sea, perdón lo que digo, ¿verdad? Algunos entendieron mal, y una crítica muy fuerte al Santo Padre al hablar conceptos, sobre todo de Fratelli Tutti, y decir, bueno, hasta por ahí pone el diálogo con el imán famoso, el dirigente musulmán, y dice, bueno, ¿cómo el Papa está rompiendo con la sacra tradición de extra ecclesia nulla salud, ¿verdad? O sea, de repente, caray, o sea, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué el Papa está hablando de estos? Y yo meditando digo, bueno, pues ¿qué fue la epifanía con los Reyes Magos, verdad? ¿Qué fue la entrada de Pedro con Cornelio? ¿Qué fue la entrada de Jesús a la casa del centurión, verdad? Sino un deseo universal, universalista. Acabamos de escuchar los famosos cánticos del siervo de Yahvé, en donde se habla sobre todo de que islas remotas verán la salvación del siervo, ¿verdad? Padre Arturo. No, es esa necesidad que tenemos de una solidaridad universal que se basa no en un consumismo, sino en un regreso a lo esencial. Por eso esta pandemia nos está ayudando, porque ya vimos que podíamos vivir sin muchas cosas que creíamos que eran esenciales. Como decía una frase, ¿verdad? Cuando voy al supermercado, le doy gracias a Dios porque me doy cuenta de todo lo que no necesito. No, los supermercados, padre, son monumentos al consumismo. Es que, pues en realidad, un documento no es la solución a los problemas. O sea, no necesitamos documentos, no necesitamos ni Evangelii Gaudium, ni Fratelli Tutti, no necesitamos a Gaudium et Spes, no necesitamos en realidad nada. Tenemos lo que necesitamos en el Evangelio. Ahí está todo lo que necesitamos. Y en realidad, yo no sé. Pero son actualizaciones, padre, son actualizaciones. Ok. Son puestas al día y son propuestas de la iglesia para los que no conocemos el Evangelio. No es que Fratelli Tutti vaya a hacer la diferencia. Yo te lo aseguro que no lo va a hacer. Te lo aseguro que no lo va a hacer. Como no lo fue Gaudium et Spes, que es un documento conciliar. Que y Laudato Si, padre, a partir de la ecología, pues también era muy necesario tenerlo. Que también Gaudium et Spes fue un parteaguas impresionante también. Nunca antes había habido una constitución pastoral en un concilio ecuménico. Nunca. Fue una revolución realmente, Gaudium et Spes. Y ahí está lo de vida, lo de familia, ahí está lo de trabajo, ahí está lo de relaciones internacionales, ahí está, pero no fue la solución, no ha sido, porque el problema no es falta de información, no es que el Papa Francisco no está sacando absolutamente nada nuevo. Ahí está todo esto. El problema es cómo se interpreta, por ejemplo, solidaridad y cómo se interpreta subsidiariedad. Ya sabemos cómo se interpreta subsidiariedad en nuestros sistemas. Darles dádivas. Desde ahorita esto está agravadísimo. La subsidiariedad en la actualidad está en su peor forma porque definitivamente de subsidiario no tiene nada. Ahí está absolutamente en su peor forma, que es la forma de dádiva. Es la peor forma que puede tener la subsidiariedad. La subsidiariedad, entendida como la ha entendido la Iglesia siempre, ahí tenemos también
el Catecismo de Doctrina Social de la Iglesia, el compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Ahí está lo que la Iglesia ha dicho siempre de familia, de matrimonio, de trabajo, de los grandes principios, los dos grandes principios que son pilares de toda la ética social, son el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. La cuestión es entender tanto una como la otra. La subsidiariedad es ayudar, la sociedad mayor debe ayudar a la sociedad más pequeña en cuanto ésta no puede por sí misma desarrollarse y debe dejarla libre en cuanto ya pueda. Entonces debe hacer que pueda la sociedad menor. Entonces no los individuos. De hecho nuestra sociedad, claro, el último elemento, la célula, el elemento más primario es el individuo, pero la sociedad no mira a individuos. La sociedad mira a células y las células son las familias. Entonces, aquí, por ejemplo, las dádivas a los individuos directamente, quitando incluso la mediación de las familias, a mí me parece que ya se ha caído en el peor, la peor de las formas de la subsidiariedad. Pero esto de solidaridad y subsidiariedad no las inventa el Papa Francisco, vienen desde mucho atrás y vienen desarrolladas y tienen estos elementos muy ricos que son los que deberíamos de ir marcando. No son documentos lo que necesitamos es hacer vida estos documentos. Tenemos documentitis. No, mire, o más bien, padre, fíjate que me estoy acordando mucho aquí con el padre Arturo. Necesitábamos los documentos de los obispos mexicanos. Ahí no hay documentitis. Ahí sí necesitábamos que se declararan directamente porque no lo habían hecho. A ver, padre Arturo. Pero que se declaren en sus homilías, que se declaren en sus diócesis, que se paren cara a cara a su pueblo y den la cara y el pecho. Las documentitis nunca llegan a la gente. Y si hay un documento universal, se llama Fratelli Tutti, pues eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Fíjense que aquí yo voy a utilizar una frase de mi maestro Arturo Macías Pedrosa, que en alguna ocasión, ¿se acuerda, padre? Cuando estaba por ahí terminando el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, que usted dijo, ¿cuántos han leído? Porque todo el mundo estaba muy tristes, sí, que ya se va a morir el Papa Juan Pablo, que ya se murió. Que se murió. Y luego nos decía el padre Arturo, ¿y cuántas encíclicas leíste del Papa? También es aniversario, padre, de la muerte del Papa. Claro, el 2 de abril. Entonces, creo que es un tema, padre, que evidentemente el medio que tiene la iglesia para evangelizar y desde la Biblia es un documento, la Biblia son documentos. De hecho, la Biblia se dice son libros, los libros, la colección de libros. Sí. Y las primeras cartas pastorales son las cartas de San Pablo, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, y todas las cartas. Pero me llamó la atención cómo el día del Crisma, Monseñor Don Faustino nos habló del pastor de Hermes. Tradición, Hermas. De Hermas. Como Hermes es Hermes Trismegisto. Hermes es otro. Sí. De Hermes Trismegisto es otro. Sí. Hermes, el dios griego, es uno. Sí. Hermes Trismegisto es otro. Y Hermas es otro. Está bien, el pastor, está bien, culto. El pastor de Hermas es me estoy acordando del programa Trascendencia cuando te pones así. Qué bueno que estamos recordando completito la experiencia. Ok, el pastor de Hermas decía, Monseñor, es una iglesia que está fundamentada en un mar y que entran muchas piedras de todo tipo. Unas ya están pulidas, unas tienen que ser pulidas para formar parte de la torre y otras jamás van a formar parte de la torre. Pero ¿cómo? El problema es, yo creo, y te entiendo, padre Juan Carlos, y lo entiendo al padre Arturo,
que hoy vivimos en una época de la sobreinformación. Hoy podemos abrir el celular y hoy estamos sobreestimulados de información, pero no estamos conociendo la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pero no estamos comunicados. El Papa, permítame, el Papa Francisco nos está dando esfuerzos a través de, sobre todo, Evangelii Gaudium, a través de Fratelli Tutti y a través de todos sus documentos que nos ha regalado, el hecho de que ahí están las normas universales. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el fundamento de este librito, ¿sí? Que aquí dice, ¿sí? Al principio, este es el fundamento para que los episcopados particulares de este documento grandote que intervino un tal señor Joseph Ratzinger. ¿Y ya cuándo se cita? Hicieran los documentos de los catecismos catecismos particulares. Entonces, y aquí está, y yo recuerdo mucho a otro gran moralista, el padre Cheluz, José de la Luz Guerrero Aro, que en primero de teología nos dijo, el día que un seminarista, si ustedes me conocen el catecismo, los ordeno mañana. Está diciendo, aquí está todo lo que un sacerdote debe saber, todo lo que un laico debe de saber. Y por ejemplo, el documento de el Amor y Leticia, que es el gran documento de las familias, que estamos celebrando hoy el 5º aniversario de Amor y Leticia. El Papa dice, no lo leamos como un documento seguido, pues, sino que cada uno vaya eligiendo. Dice que tenemos documentitis, ahí lo dice. Que cada uno, exactamente, a eso me refiero. El Papa Francisco dice, que cada uno vaya tomando la parte que le corresponda, sobre todo, importantísimo, el 8º capítulo, en donde se habla de los elementos pues, concretos y las dificultades de las familias. Y el capítulo 5, que es la atención pastoral a las familias. Entonces, creo que es una discusión que podríamos hacerlo entre dos grandes, no discusión, una plática entre una persona que surge verdaderamente porque también hay cuestiones que para muchos el evangelio solamente cuestiones de sentimientos y para mí la vida es Cristo, pero no estudia. Y no nos podemos ir al otro extremo de que todo nos da que decir la iglesia. Yo en esta parte simplemente concluyo con esto. No termino, yo personalmente, le voy a dejar a ustedes dos que hablen de sus conclusiones. Pero, ¿qué pasó? Denles ustedes de comer, dice Jesús, ¿verdad? Y les pone una prueba. Denles ustedes de comer. Señor, ni con 300 denarios les vamos a poder dar un pedazo de pan. Eran 5,000 sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, pero Jesús les pone a los discípulos una trampa, por así decirlo, y se ve en esa medida lo insuficiente del recurso humano. 5 panes y 2 pescados para 5,000 prácticamente era nada. Y los trae. Y el padre Arturo García Delgado, mi maestro de Biblia, me acuerdo que nos comentaba, hay una interpretación que no quiere decir que Jesús haya multiplicado de una manera pues sobrenatural los panes, sino que motivó. Si una persona traía 5 panes y 2 pescados, lo que decimos, tenía recursos de más para él mismo, porque era gente de desierto, quizá todos tenían tu guardadito. Y el grande milagro de la multiplicación de los panes, que ahí sí es subsidiariedad, ¿sí? Y es, saquen lo que tienen y compártanlo, y sobraron 7 canastos, 12 canastos de pan. Entonces, creo que para mí es como el ejemplo claro. Requerimos de la palabra de Jesús, requerimos de la palabra del magisterio, que el medio más adecuado es a través de los documentos, pero que al final de cuentas, el Papa Benedicto XVI inauguró el famoso Pontifex, de que a través del
del Twitter y a través de las redes sociales y a través, hoy tenemos que comunicarnos con la gente, volviendo a trascendencia, a través de 1 minuto, porque es lo que dura es lo que dura un TikTok. Y hay sacerdotes y religiosas muy buenas que están evangelizando a través de 1 minuto de TikTok. Y yo no dudo que pronto alguno de nosotros tres estemos teniendo nuestra página de TikTok subiendo videos de 1 minuto para evangelizar. Sí. Padre Arturo, conclusiones de todos los temas del seminario, del programa Trascendencia, de vida, porque siempre es bueno encontrarnos y volver a vivir este ambiente bonito que teníamos en aquellos programas de trascendencia. Padre Arturo. Ojalá la gente que nos está escuchando encuentre en el mar poco profundo que es el Internet, verdaderas joyas de conocimiento para su formación, porque se pierde mucho tiempo. Incluso los TikToks son destructivos. Estamos en un mar de información, pero hay que saberla clasificar. Claro. Y si buscan la verdad, agárrense de la iglesia, de los documentos, de los mensajeros buenos, porque a veces en nombre de la iglesia sale cada baboso y dice que está defendiendo a la iglesia, dice, pero ¿qué horas estudió? Fanáticos, por eso agárrense de gente preparada y de buena intención. Hay mucho, no cualquier cosa los puede, ahora hay que seleccionar los espacios de conocimiento, porque si no nos vamos a perder. No hay tiempo para nada, para tanto. Antes era difícil encontrar predicadores, ahora tenemos la opción de encontrar los mejores en las redes. Y nosotros somos de los mejores, ¿verdad? Claro. Ay, claro, Padre Quiroga. Eso me ha encantado siempre del Padre Gillo, su moral alta, bien, su autoestima. Claro bien, que, bien oye, elevada. Padre, pobre del pobre que hacerlo no va. No, Padre, pues. Y lo que quiero decir es que confíen en la educación y en la formación y en la doctrina que tenemos, porque luego le creen a cualquier baboso. Exactamente, eso es lo que yo digo, Padre. Y no cualquier eclesiástico es voz autorizada de la iglesia. Los papas tienen no podemos dudar de que tengan también el don de Dios, porque Dios cuando Dios te llama a una vocación, te da los medios para que la realices. Entonces, sin duda, tienen también se me fue ahorita la palabra, pero la capacidad dada del Espíritu Santo, una capacidad sobrenatural. Pero aún entre los mismos documentos de la iglesia. El don de la infalibilidad, Padre. La infalibilidad. No, que generalmente el don que Dios da a todos cuando da la vocación. La gracia de Estado. La gracia de Estado. A la madre de familia le da la gracia de ser madre, al carpintero, al que Dios llama para una cosa, le da también sus dones. Pero bueno, los mismos, yo eso es algo que siempre he visto. Somos así, y a eso me refiero con documentitis. En el momento de que salió Aparecida, todo era parecida. En el momento que salió el catecismo de la Iglesia Católica, todo era catecismo de la Iglesia Católica. Y todos los que quedan atrás los vamos echando al baúl del olvido, no al baúl de los recuerdos, al baúl del olvido. Y dejamos solo el último de moda. Todo es Fratelli Tutti. Y ya ni siquiera nos acordamos, si no recuerda el Papa Amoris Laetitia, con este año de la familia, Amoris Laetitia, ya quien cita a Evangelium Vitae, siendo que Evangelium Vitae es realmente la carta magna de la defensa de la vida. Ahora, Amoris Laetitia, yo soy también asesor en el MFC y veo los documentos, los libros de texto del MFC.
Los anteriores todo era familiares consorcio. Ahora familiares consorcio se cita 1 o 2 veces. Porque ya solo se cita Amor y Leticia, cuando sigue siendo igualmente válido familiares consorcio, sigue siendo válido todo lo que Juan Pablo II enseñó acerca de la vida y la familia. No es solo lo que predicó Francisco. A eso me refiero. A eso me refiero precisamente a lo que dice el padre Arturo. Trascendencia en línea, aquí tenemos los 3 fundamentos. Biblia, el catecismo y el código. Y de hecho, no lo presumo, pero aquí tengo siempre estos 3 documentos junto a mi computadora, porque no podemos sacar de otra parte la fuente de la sabiduría. El Concilio Vaticano, y me falta el Concilio Vaticano II, Código de Derecho Canónico, que es el Concilio en Leyes, Catecismo de la Iglesia Católica, que es el Concilio en Doctrina, y por supuesto el fundamento de la Biblia. No, y si alguien tiene alguna opinión, que se la guarde, porque si está hablando en nombre de la iglesia, no debe dar sus opiniones. Sus propias opiniones, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Sí, porque al final de cuentas, por ejemplo, no le hace que nos extendamos, la noche es nuestra. Solo les quito otros 10 minutitos, padres. Una persona recientemente fue conmigo muy apurada y me dijo, padre, yo ya no creo en el Papa Francisco, ya no creo en la iglesia, porque malinterpretó una frase que dijo en Colombia, que fue en el 2016, creo, cuando fue a Colombia, haciendo la meditación, y te lo dije, padre Quiroga, haciendo la meditación de las genealogías, el Papa dijo una frase, en Cristo corre sangre pagana, y fue un escándalo universal, porque malentendían la frase pagano como incrédulo, y no, en Cristo está, por ejemplo, Ruth. No, esa lista está muy especial. Hay prostitutas, hay santos y pecadores. Entonces, sí. Pero ¿cómo cuando se toma una frase en el contexto actual, se saca totalmente de lo que el Papa dijo, de tal manera que hoy están las feministas están quitando a Pepe Le Pew, están quitando a Dragon Ball, están quitando por feminismo, o sea, no manches, o sea, por acosador, o sea, una cosa que dices tú, híjole, o sea, ver el pasado, o sea, como que le tenemos miedo al pasado porque yo no sé qué, ¿verdad? Como si la generación anterior éramos más machos que hoy. Hubo un momento en que el profesor Girafales fumaba puro en un programa de televisión. Llegó un momento en que dijeron, el cigarro ya no se tiene que hacer y ahorita ya el cigarro es algo prohibidísimo. Pero una época en que el eslogan de hombre era fumar y tomar, pues era muy normal, ¿verdad? Es el peligro de anclarnos en el pasado y no tener un avance y no en la meditación. Desde la historia. Bueno, padres, aprovechando que están aquí los dos, voy a leer, como siempre lo hacemos, algunos saluditos. Daniel Ramos de Las Vegas, Nevada. Reina Alvarado Torres, ¿la conoces, padre? De ahí de La Zapata. El padre Omar Antillón, saludos, gusto oír estas noticias de mi alma mater. Es un orgullo para mí y mi vida sacerdotal haber estudiado en el Seminario Mayor de Durango. Saludos, padre Omar. Ana Isabel Bracho Valles, Luis Enrique Ramírez, mi hermano, Adrián Antuna, Cari Rodríguez desde Querétaro nos está hablando, el padre Mario Adolfo Álvarez Santana. Saludos, padre Gillo y padre Manolo, padre Quiroga, qué bueno que por el aniversario del seminario nos cuenten su historia, sin duda es promoción vocacional. Luisa González, padre, dice que es su hermanita, ¿sí? Luisa González. Sí. Clarita Lilia, felicidades. Lucy Rodríguez, felicidades por el aniversario. Gabriel Bernabé, padrecito, saludos. Oscar Cruz desde Chiapas nos está también saludando. Claudio Mercado Rentería, saludos a los tres. Al padre Gillo lo conocí en 1985 en el Pontificio Colegio Mexicano de Roma. Sí, el ecónomo era don Andrés Corral Arredondo, de feliz memoria. Yo, como laico, en la Liga Internacional de la Juventud. Dios los bendiga y gracias por su entrega.
Un Emilia, abrazo a uno de los grandes y excelentes comunicadores de Durango, don Sí. Claudio. Un abrazo. Emilia Ortiz, felicidades, saludo padre Quiroga. Alejandra García Cisneros, saludos a los tres. Luisa Blanco, saludos. Manuela Melero Villa. Arturo Santos, que se está recuperando del COVID, le fue muy mal, pobrecito, pero ya está mejor. Saludos, Arturito, que se recupere del todo. Bueno, que conocemos tú y yo, Carmen Ortiz, saludos, pues yo recuerdo sus inicios en Trascendencia en el radio. Adriana López Andrade, mi cuñada, mi hermana de allá de Saltillo, felicidades a los tres. Leticia Gutiérrez, Guillermo Águila desde Querétaro, Arturo Santos otra vez y María Alejandro García Cisneros. Y los que nos dieron alguna reacción, Isidro Luna, padre, el que fue seminarista. El Chilo. Sí, Rosa María Jaques Flores El también de la Isidro, Zapata, Rodrigo Rodolfo, Amparo Ramírez, Héctor García Guerra, José Lorenzo Fuentes, Luga García, Jaimito Pérez, Cristian Hernández, Fátima Campos, Claudia Alejandra Viñas, ¿sí la conoces, padrecito? Ojas. Cindy Valdés, Félix Gerardo Contreras García, el famosísimo Félix, Ricardo Sayas, Guillermo Cano, May Rodríguez, Elizabeth Valdés, Blanca. Guillermo Cano fue nuestro compañero en el seminario menor. Blanca Marisela Veloz de Gómez, vive ahí en el 5 de mayo. Tina García, Sara Patti Marín, Andrea Cervantes de acá del Saltito, Sandra Aurora Mercado, el padre David Vázquez García, Hugo Retana, el padre Mario Adolfo otra vez, Sergio Omar Botello, Lorena Llanes, Karina Rodríguez Castro, Hilda Arzola Plasencia, Karen Yáñez Gómez, Pilarica Lafer, Alberto Núñez, Esme Venegas, Rosalba Zaragoza, Ana Márquez, Gabriela Domínguez, Goyita Macías, Norma Herrera Quiroga. Saludos a Sandías. Montserrat Contreras y María Arzola. Padres, no estamos solos, ¿se fijan? El impacto, y así es más o menos cada 8 días, lo digo con mucho orgullo. Gracias a Dios tenemos gente y la responsabilidad, y aquí yo siento que, porque de repente que se conecta también es el padre Julio Carrillo, el padre Julio, y yo siento una seria responsabilidad por usted, padre Arturo, porque siendo yo su hijo espiritual y su hijo en formación, siento que a través de nosotros estamos honrando al seminario y las horas y las friadas que se metieron ustedes formando sacerdotes. Porque esa es mi conclusión, ¿verdad? Gracias, padre Quiroga, que tanto te entregaste al seminario, y yo 4 años que anduve por todas las diócesis consiguiendo el Santo Ministerio de las Papas. O sea, fuimos 3 formadores de seminario aquí presentes que amamos y creemos en la formación sacerdotal. Y me callo porque ya quiero llorar casi. Estoy muy emocionado. No, padre, para mí es un honor haber trabajado en el seminario, y ahí ve uno la gracia de Dios obrando, de veras. Los seminaristas, pues igual que nosotros, siempre hemos sido eso, ni más ni menos, humanos como todos. Y bueno, con cosas muy positivas, con nuestros defectos, con nuestra forma de ser, con nuestras taras que vamos cargando también, pero va viendo uno la gracia, cómo va actuando, pues como actúe nosotros. Yo me acuerdo el padre Vale, que en paz goce, fue mucho más que un formador para mí. El padre Vale al final, ya cuando me iba a ordenar, que me comentó que le preguntaron si me ordenaban o no. Dice, pues yo les dije, pues no es ni más bueno ni más malo. Es exactamente igual que nosotros. Entonces, pues realmente la gracia de Dios obrando, ahí el mero es Dios, el mero es el Espíritu Santo. Y gracias a eso, yo ahorita
es un orgullo enorme, enorme, enorme para mí ver que los que están ahorita, los copetones de la diócesis, fueron mis alumnos. Fueron Y mis también alumnos. fueron mis alumnos en el seminario menor y yo les di de comer. Que pude haber plantado una semillita en ellos, que algo contribuí, porque sin duda todos ellos grandes, todos ellos son excelentes en cuestión académica, son brillantes, varios de ellos son excelentes, son de muy superiores a la media, varios de ellos excelentes. Como personas, pues como dijo el padre Vale, pues como nosotros. Padre No, Arturo. a mí me da gusto que incluso ya nos están superando y eso me da gusto. Sí, hay gente excelente. Hay gente excelente, sin duda. Quiero saludarles también en esta fecha de la resurrección. Estamos todavía celebrando la presencia viva de Dios en medio de nosotros. Y eso le da sentido, razón de ser a nuestro trabajo, nuestros ejercicios de comunicación, nuestros estudios, nuestra entrega por los demás. Si Dios está vivo, Sí. le da esperanza y trabajo a todos nosotros. O sea, recordar la fiesta de la Pascua para hoy. De hecho, sí, muy felices Pascuas para todos, también de mi parte, padre. Ayer yo predicaba algo muy chiquito. Las mujeres iban con miedo e iban a ver a un cadáver, porque iban con los aceites para ungir un cadáver. Pero en la teología se dice que son 3 elementos de prueba de la resurrección. El sepulcro vacío, se decía las apariciones, pero ahora se nos ha pedido que cambiemos. No son apariciones, son encuentros. Cuando tienen un encuentro con el Señor, transforman la vida. A los Reyes Magos se les apareció una estrella, pero se encontraron con Jesús. Que así sea con nosotros, hermanos, que no nos quedemos con la estampa bonita del sepulcro vacío, sino que vayamos al encuentro del resucitado. Y ese es el mensaje final. Y de hecho creo, como es tradición, padre, terminamos con un canto. Hoy tenía preparado el tema de resucitó. Lo escuchado, nos despedimos y ahora le voy a pedir a nuestro invitado de diócesis, tú eres también un invitado, pero tú eres de casa, padre, que nos despida la transmisión y que nos haga favor de darnos la bendición, padre, a todos. La recibimos con mucho amor y luego de su bendición voy a poner la canción Resucitó y la salida del programa. No se desconecten hasta que termine la cortinilla de la salida de trascendencia. Padre, adelante, por favor. Bueno, pues que todos nosotros que cuando hagamos oración le hagamos oración al Dios que está vivo, ¿no? Dios está muerto. Para el cantor, con palabras dirigidas a Dios, que nomás echa sonido sin hacer suyo lo que canta, Dios está muerto. Reencuentren al Dios vivo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Así sea. Resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria?
¿Listo? Esto fue Trascendencia en Línea, un espacio joven donde conectaste tu vida a la fuente de la eternidad, en un mundo de ruidos y mensajes que distorsionan el sentido de la existencia. Hasta la próxima.